Amigos, sean bienvenidos a este tutorial en el que explicaremos el funcionamiento de un circuito sumador-restador para números de 8 bits. Entonces, como tenemos aquí ya el circuito implementado en el simulador Proteus, vamos a desglosar cada bloque del circuito y explicar cómo funciona. Bueno, primero tenemos la entrada tanto del número A como del número B. Aquí hay que recalcar que nuestro switch que se encuentra hacia la derecha de nuestra pantalla, el último switch, va a significar el bit menos significativo tanto del número A como del número B. Entonces, lo que quiere decir que nuestro switch que recorre hacia la izquierda, el último, va a ser nuestro bit más significativo. Eso hay que tener mucho en cuenta para el ingreso de nuestros valores en código binario natural. Entonces acá seguimos con este bloque acá. Lo que hace este bloque, bueno, básicamente solo consta de un switch. Es nuestro switch de operación. Este switch nos va a permitir escoger la operación que nosotros deseamos realizar. Entonces aquí dejamos dos etiquetas para especificar qué pasa cuando está abierto o cuando está cerrado. Entonces, como vemos, cuando está abierto significa que nuestro circuito va a escoger la operación resta, y si es que está cerrado, nuestro circuito va a realizar la operación aritmética sum. Ahora vamos al bloque de suma. Explicaremos cómo se realiza la suma. Entonces, para realizar la operación suma, usamos dos circuitos sumadores de 4 bits. En este caso son los integrados 74283, los cuales, como ya dijimos, son de 4 bits, pero conectados en cascada, se nos forma un sumador completo de 8 bits. Aquí podemos observar que para que se forme nuestro circuito sumador de 8 bits, el acarreo de salida del primer sumador de 4 bits tiene que ser la entrada del acarreo del el segundo sumador de 4 bits. Entonces esto es muy importante para poder obtener ya nuestro sumador de 8 bits. Ahora, antes de realizar la resta, procedemos a comparar los números. Tenemos dos comparadores, en este caso son el integrado 7485, los cuales son para 4 bits. Al igual que los sumadores de 4 bits conectados en cascada, obtenemos un circuito en general para 8 bits. En este caso un circuito comparador de 8 bits. En este bloque lo que se hace es multiplexar las entradas. Esto se hace para la primera comparación que ya tenemos aquí. Como vimos, ya hemos comparado el número, entonces tenemos cuando se va a activar, si es que A es mayor que B, es igual o es menor que B. Ahora, en el siguiente bloque utilizamos multiplexores de 2 a 1. Lo que hacemos aquí es multiplexar las entradas de cada número, teniendo en cuenta la comparación que ya habíamos hecho entre los dos números, entre si es A mayor que B, si es igual a B o menor que B. Entonces ya con esto podemos escoger, o bueno, más bien se nos va a seleccionar el número que sea mayor en este caso. Y ahora en estos dos multiplexores que tenemos acá ocurre el caso contrario. Tenemos en la entrada de selección si A es mayor que B, y nos va a escoger más bien nos va a escoger 1, 2, 3, y nos va a escoger el número que sea menor. Entonces así ya tenemos en nuestras salidas el mínimo, o sea y entonces ya tenemos aquí en nuestras salidas, tenemos las salidas del minuendo y del máximo valor, que van a ir conectadas
a los inversores. Estos inversores son, o más bien hacen referencia a lo que es el complemento 1, en el que ya se conoce que se cambia de los unos por los ceros, en un resumen general, y esto se lo hace para hacer la resta en complemento a 1. Entonces de aquí ya tenemos el circuito casi final, en donde ya solo sumamos, en el caso de que el número sea mayor, se suma aquí en el primer sumador en conjunto con el segundo sumador que está conectado en cascada, igual como en el primer caso del bloque de suma, para formar un sumador general de 8 bits. Entonces de aquí ya tenemos nuestras salidas de nuestra resta. Ahora multiplexamos ya las salidas. Entonces aquí tenemos las salidas de la suma, que están nombradas con las iniciales. Eso significa que son nuestras sumas. Y aquí tenemos nuestras salidas de la resta, del bloque de la operación resta, que están con el nombre de una R mayúscula, y eso significa que son nuestras restas. Aquí multiplexamos volvemos a utilizar los multiplexores 2 a 1. Ahora nuestra entrada de selección va a ser nuestra switch de operación, que como vimos ya depende de si está abierto o cerrado, nos va a escoger la resta o la suma. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder escoger ya las sumas o restas en el caso que queramos, de la operación que queramos, y vamos a tener ya nuestras salidas totales. Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado. Hemos llegado ya al bloque final, pero también tenemos aquí un integrado más, conjunto con una compuerta AND. La operación AND se la realiza entre el valor de nuestro switch de operación y nuestra salida del comparador de si A es menor que B. Así, con esto, si es que escogemos la resta y nos da un valor negativo, vamos a tener nuestro signo negativo. En el caso de que sea positivo, pues no vamos a tener una salida activada, que ya lo vamos a ver después cómo se va a mostrar en el display. Entonces, aquí también se hace la multiplexación entre la salida de acarreo de la suma, que hay que también tener en cuenta. Aquí tenemos la salida de acarreo de la suma. Entonces aquí se escoge y tenemos ya nuestro resultado. Entonces ya tenemos ya nuestras salidas ya completas. Hay que también tomar en cuenta que en nuestro último bloque, por así decirlo, tenemos también nuestro último bit, es decir, el bit número 9. Y también se muestra el signo, como ya habíamos explicado. Bueno, ahora pasamos al bloque. Ya tenemos nuestro valor de salida, nuestro resultado, pero nos da en un código binario. Hay que recordar que nuestro número máximo es 9 bits que podemos tener en la salida. Entonces necesitamos transformarlo al código BCD para así poder mostrarlo en el display de 7 segmentos. Entonces, para esta última etapa, el resultado máximo, como ya lo hemos dicho, será de 9 bits, que va a ser nuestra suma máxima. Y obviamente más del signo, pero el signo aquí no interviene en este decodificador de binario ABCD. Entonces, para transformar nuestro resultado, que nos sale en código binario natural, lo vamos a transformar a ABCD. Para eso usamos el método de transformación del desplazamiento, el cual tiene como base desplazar bit a bit desde el más significativo hasta el menos significativo, comparando si es mayor o menor o igual a 5. Entonces, en el caso de que no sea mayor o igual, se desplaza un bit, y caso contrario se suma 3
a la respuesta y se compara igual que antes, así, para llegar al bit menos significativo. Entonces se utiliza circuitos integrados sumadores y también utilizamos las compuertas NOR para hacer este decodificador. Entonces para la transformación los comparadores son la entrada de los 3 bits más significativos, y los cuales son comparados con el número 5 si es mayor o igual, como ya dijimos. Entonces se suma el 3 en el siguiente sumador en el caso de que se tenga que sumar, y se desplaza un bit al siguiente comparador con las salidas de los sumandos. Estos van a las entradas del comparador, donde queda un bit flotando que se utiliza más adelante para seguir desplazando las centenas y así de la misma forma obtener la transformación. Entonces así vamos desplazando los bits y obtenemos ya nuestro número binario ya en código BCD. Ahora, para mostrarlo en los displays vamos a utilizar 3 displays. Bueno, en realidad vamos a utilizar 4 displays. El cuarto display va a ser ya solo el signo. Acá ya tenemos las salidas del decodificador de binario BCD, que van a ir de 3 en 3 hacia las entradas del decodificador de 7 segmentos. Entonces vamos a acá ya el resultado. Entonces tenemos ya los resultados ya en BCD. Conectamos a los decodificadores a 7 segmentos. En este caso utilizamos el 74LS48 248 conectados a displays de cátodo común. Entonces, como vemos, ya solo es cuestión de conectar las diferentes salidas que obtuvimos en el decoder y ya podemos mostrar nuestro resultado en 3 displays de 7 segmentos. Entonces vamos a simular para ver cómo funciona nuestro circuito. Entonces ya aquí tenemos. Como primer ejemplo vamos a realizar la suma máxima que se puede tener en este circuito. Entonces corremos la simulación y vamos a sacar la máxima suma, es decir, todos los switch activados. Como vemos, el resultado nos da 510, es decir que estamos sumando un número de dos números de 8 bits, nos da como resultado el 510. Entonces es decir que estamos sumando el 255 más el 255. Listo, ahora vamos a realizar un ejemplo de una resta en la que tengamos un valor negativo para mostrar cómo también se nos muestra el signo. Entonces volvemos a correr y vamos a restar. Vamos a poner el número 3, el número A, y vamos a restarle 4. Entonces hay que tener en cuenta que hay que cambiar el switch de operación. Como ya vemos aquí, está en la ubicación de switch cerrado, nos está sumando, es por eso que aquí nos aparece el 7. Entonces si cambiamos a resta, ya miren cómo nos aparece ya el 1, pero con su signo negativo, que significa que nuestro circuito funciona. Ahora vamos a observar la implementación que se realizó en el laboratorio virtual, que la tenemos acá. Aquí tenemos ya el circuito armado. Como vemos, es un circuito grande. Se utilizó más bien se utilizó 4 protoboards para formar. Hay que recalcar que no se hizo el circuito decodificador. En este caso solo vamos a poder mostrar el resultado mediante LEDs. Bueno, esto debido a que el circuito decodificador también es muy grande. En este caso se utilizaban cerca de más de 10 integrados acá solo para el decodificador. Entonces son 20 integrados solo para el decodificador. Entonces solo le simplificamos hasta circuito sumador restador. Entonces vamos a proceder a correr
Bueno, ahora para la simulación de en este laboratorio virtual, vamos igual a hacer la suma máxima para ver y observar cómo nos muestra ya en el circuito. Entonces presionamos a simular, encendemos el circuito, se nos prenden los LEDs y bueno, aquí está ya, escogimos la operación suma, aquí escogimos también ya todas las entradas activadas, tanto del número A como del número B, y aquí ya vemos que obtenemos el número, ya un número de 9 bits. Recordemos, aquí están 8 bits más un bit. Aquí en este bit de acá que estoy señalándolo es solo el bit del signo. Entonces ya vemos aquí que tenemos un número binario, como dijimos, no lo hemos mostrado en displays, pero vemos ya aquí el número binario el máximo, que es del 510. Entonces vamos a comprobar en la calculadora como si nos da el 510. Entonces sería la suma máxima que vamos a tener. Si es un número de 8 bits activados, entonces sumamos con otro de 8 bits y nos dan como resultado en decimal 510. Y como vemos, volvemos a activar la simulación, vamos a comparar el número y tenemos aquí es del 1 1 1 1 1 1 1 1 0. Entonces, como vemos, nos concuerda, entonces significa que nuestro circuito está funcionando para la suma. Ahora vamos con el ejemplo de la resta. Ahora vamos a ver el ejemplo de la resta. Vamos a hacer igual que en el Proteus. Restamos el número 3, estamos activado las dos primeras entradas del número A y la tercera entrada del número B. Esto significa que estamos restando 3 menos 4 y tenemos activada la resta. Entonces ahora simulamos y ahora tenemos el 1, que es nuestra resta, nuestro resultado, y también tenemos este LED encendido. Este LED significa el signo. Como vimos ya en la suma no se nos encendió, es porque el resultado era positivo. Aquí tenemos el resultado negativo, entonces se nos prende el LED, significa que el número es negativo, y tenemos el menos 1 de la resta de 3 menos 4. Listo, como vimos ya tenemos el resultado. Vemos que nuestro circuito funciona, así que lo hemos implementado bien. Algunos consejos: es importante que si es que se quiere implementar en laboratorios virtuales como este simulador, es necesario revisar cada datasheet de los integrados para evitar posteriores errores, y también ser muy ordenado al momento de armar. Bueno, aquí se trató de ser lo más ordenado posible, pero siempre es complicado al tener tanto cableado y realizar la implementación. Entonces, con esto concluimos el tutorial. Agradecemos su atención y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias.